Vamos a ver por el Big Blue Button. No hay nadie. Vamos a ver por el mismo Twitch si hay alguien. Buenas noches, estoy viendo dos se han unido. O uno, si soy yo uno de esos, no sé. Me deben estar escuchando por Twitch, por lo que veo que ya hay alguien en Twitch. Si llegan a entrar por el Big Blue Button, ahí el campus, les recuerdo, ir a Twitch desde ahí. Van a poder mandar mensajes. En realidad pueden mandar por los dos ahora. Tengo los dos abiertos. A ver si llega alguien más. Esperen un poquito. ¿Qué tal, Servando? Acá estamos esperando a ver si entra alguien más. Posiblemente no usemos ya el chat ahí del campus, pero por si acaso alguien entra, lo voy a dejar por acá. Se han demorado en el recreo los otros compañeros. Ya me está por llegar, creo. Esperemos. Ahí entró alguien más. ¿Quién entró? ¿Quién ha entrado al chat o a la transmisión? Ya empezamos. A ver, damos un minuto más a ver si llegan. Si no, va a tener que ver el video, la primera parte después, retrocediéndolo al video. Dentro dos todavía nada más. Ahí estamos, otro más, somos tres. Somos cuatro. Somos cuatro. A ver si llega alguien más. Ya, somos cinco. Ajá, que puede entrar entonces por el... Yo tengo ahí abierto también el campus, si quiere por el mismo campus, Big Blue Button, ahí puedo también recibir por el chat. ¿Qué tal, Holly? Por el campus puede entrar y comunicarse ahí por el chat. Y no sé por qué no lo deja escribir ahí. Hay que tener un usuario, creo, acá en Twitch para poder escribir. Bueno, vamos entonces a empezar. La idea que hoy vamos a ver, yo les he dicho, el control list view. Tiene en ciertas cosas
similitudes cómo se los trabaja con los spinner, pero tiene otros objetivos. Los spinner tienen una pestañita que abre y muestra una lista. La idea es que los list view se muestra siempre una lista desplegada y ocupa generalmente o toda la pantalla o gran parte de la pantalla. Y uno puede ir haciendo scroll en la lista de ítem. El primero que vamos a implementar, acá lo muestro en pantalla, vamos a hacer un list view con una lista de teléfonos. La idea es que esa lista de teléfonos puede superar a la pantalla, entonces debería poder hacer scroll. Después vamos a ver cómo capturar el clic, digamos, de un ítem del list view y hacer una actividad. En este caso haremos que si yo selecciono un teléfono, haga el marcado de ese teléfono utilizando con esa activity que habíamos visto para que viene el propio teléfono para hacer el marcado, el dial propio del teléfono. Entonces pasemos al Eclipse, al ADT y pasemos a crear, vamos a crear un proyecto, Android Application Project. Vamos a hacer prueba list view 1. Vamos a ver la clase, la componente list view. Bueno, acá aceptar o siguiente a todos. Y ya tenemos creado el proyecto prueba list view. Bueno, voy a borrar el text view que tiene por defecto y vamos a ver dónde se encuentra el list view. Si decimos que el spinner estaba en la pestaña for widget, en la pestaña compositive tenemos el list view, el primero de la pestaña compositive. Entonces vamos a disponer un list view y lo dispongo, fíjense que automáticamente ya se toma todo el ancho de la pantalla. Después vamos a ver que eventualmente podemos hacerlo más chico y que haya otros controles. Pero en este problemita vamos a hacer que se muestre el list view ocupando toda la pantalla. Entonces, vamos a ver cómo poblamos con los teléfonos, que va a ser muy similar al spinner. Lo grabo, acuérdense de grabar y nos vamos a ir al código fuente, al main activity, a la lógica. Dijimos que por ahora no trabajamos con menú, podemos eliminar el método ese y definimos el list view, lv1 le voy a llamar al objeto y vamos a importar el list view. List view 1, esta parte es lo mismo, o sea, mediante el método findViewById obtengo la referencia r.id al list view 1. Ahí obtengo la referencia como hacemos siempre con cualquier objeto visual. Obtengo la referencia, pero ahora nuevamente como el spinner tengo que crear un array adapter donde voy a tener que pasarle inicialmente un vector con todos los teléfonos. El vector lo vamos a definir acá arriba con un atributo de la clase. String, como va a ser un vector, corchetes abiertos cerrados, teléfonos y vamos a disponer una serie de teléfonos voy a poner repetidos, no importa, pero lo voy a hacer suficientemente largo para que se pueda ver el scroll. Bueno, le puse unos 50 teléfonos, 40 repetidos. La idea que no serían repetidos, pero bueno, acá fijo. Después cuando prendamos base de datos vamos a ver cómo puedo guardar los datos en una base de datos y recuperarlos. O alguna otra estructura de datos como los archivos XML o archivos de texto. Pero ahora fijo, nuestro programa tiene ese vector con los teléfonos y esos son los que queremos mostrar. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un array adapter, como veíamos ayer. Array, ¿qué dijimos? Tenemos que crear un array adapter, ¿sí? Array adapter que va a ser con string, la estructura del array adapter. Yo le voy a llamar adaptador 1 al objeto y para crear uso el new de la clase array adapter y que es de tipo string,
Y ahora entre paréntesis tiene 3 parámetros. Voy a importar primero la clase ArrayAdapter, que está en el paquete Android Widget. Y tiene 3 parámetros. Tengo que pasarle la referencia de la activity y después una constante que indica el layout que va a utilizar, que está en la clase Android.r.layout. Y la constante se llama simple list item, algo así. A ver, simple list item 1, así se llama la constante. Y le tengo que pasar el vector, teléfonos. Es el más importante ahí, y teléfonos es el vector que luego va a mostrar el list view. Pero hasta ahora no le he dicho list view que lo asocie con este array adapter. Al list view 1, set adapter, y le paso acá la puedo seleccionar, adaptador 1. Ahí ya debería mostrar, si lo ejecutamos, lo único que hemos hecho es crear un array, que es lo que va a mostrar, crear este vector de tipo string, crear el array adapter, pasándole al array adapter el vector. El array adapter no es nada visual, es una clase que es intermediaria entre el list view y el vector de string. Hay 3 cosas, hay 3 clases, digamos, u objetos. El vector, que yo le voy a pasar al array adapter. Y después al list view le paso el objeto de la clase ArrayAdapter. Por lo tanto, el list view puede acceder al vector con los teléfonos y los va a poder mostrar. Veamos a ver. Bueno, ahí ya lo tengo ejecutando. Fíjense que el list view es esta característica, o sea, me permite mostrar una lista de string en este caso. El más sencillo acá es manejar una lista de string. Hace automáticamente scroll, o sea, cuando uno con el dedo puede desplazar y mostrar. Este es muy común utilizar para mostrar grandes listas de datos en pantallas. Como vemos acá, una lista de teléfonos. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo capturar el clic. Que yo haga uno y haga una actividad y recupere el que yo he tocado. ¿Sí? Yo hago clic y tengo que disparar un evento. No es como los botones. Vamos a ver cómo hacemos eso, que es por ahí un poco engorroso, pero al mismo tiempo es algo bastante mecánico. Perfecto, ahí está por Twitch. Vamos al código. Vamos a ver cómo capturar el clic y mostrar el dial. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. El list view 1, llamar al método add. Acá tenemos que llamar al método setOnItemClickListener. Al método setOnItemClickListener. Es el método que tengo que llamar. Y acá tengo que crear una clase anónima. Hay que crear una clase anónima. Las clases anónimas se crean con el operador new y el nombre de la clase. Como es anónima, no va a tener nombre. Pero tiene que implementar una interfaz llamada onItemClickListener. Y acá pongo, abro y cierro llave, porque tengo que plantear todo el código de la clase anónima, y voy a cerrar el punto y coma. Este punto y coma cierra al setOnItemClickListener. Abro paréntesis y creo una clase anónima que implementa esta interfaz. Y todavía no lo he implementado. Entonces ahora, fíjense, con esto voy a generar todo el código. La interfaz onItemClickListener tiene un solo método, que es el que va a capturar el clic del ítem seleccionado y me va a decir cuál ítem se seleccionó. Pero si yo hago esto, vengo acá y lo genero automáticamente. Importo la interfaz onItemClickListener y después implemento el método de la interfaz. Ahí lo implemento y me genera el código automáticamente. ¿Sí? Ahí tengo el código. El método onItemClick es el que se va a disparar y lo tiene esa interfaz. Miren, vamos de nuevo para que vean, porque es bastante mecánico, pero hay que entender. Yo hago list view 1, el método se llama setOnItemClickListener. Ahí lo tengo en la lista esta. Yo lo selecciono. Y acá
voy a crear la clase anónima, con el operador new se crea la clase, y la interfaz que tengo que implementar se llama casi como este método, pero sin el set. Se llama onItemClickListener. Igual que hay new onItemClickListener. Tengo que abrir y cerrar paréntesis, y abro y cierro llaves porque ahí tengo que hacer todo el código en esas llaves. El punto y coma va al final porque ahí cierro el método que llamamos set onItemClickListener. Entonces, yo tengo que importar, en realidad ya se importó la interfaz onItemClickListener anteriormente, y ahora implementar el método add onImplementMethod. Este sería como el action perform cuando hay que implementar los métodos en los botones en las aplicaciones de escritorio. El método onItemClickListener es un método que tiene esa interfaz. Yo puedo ir a ver esa interfaz, a ver el código. Fíjense, yo presiono la tecla control y presiono sobre el nombre de esta interfaz, y ahí vemos el código. Public abstract void, y se llama onItemClick. ¿De qué clase? ¿De qué interfaz? Fíjense, ahí está la interfaz. Se llama onItemClickListener. onItemClickListener ya existe. Yo tuve que poner el nombre new, sin nombre clase porque es una clase anónima, pero digo que implemento esa interfaz onItemClickListener. ¿Quién también sabe que implementamos esa interfaz onItemClickListener? La clase ListView. La clase ListView, en algún momento cuando yo selecciono un ítem, va a llamar a este método, al onItemClick. El método onItemClick lo tiene la interfaz, ahí lo vemos, al método onItemClick, con sus 4 parámetros. El parámetro que nos importa ahora de esos 4 que tiene ese método se llama el arg2. arg2 tiene la posición del ítem seleccionado. Imaginemos que este es el primer ítem, este es el 0, el 1, el 2, como si fuera un vector. O sea, acá, bueno, este es un comentario. Lo importante es recordar, arg2 tiene la posición del ítem seleccionado. Para ver que es verdad, vamos a mostrarlo inicialmente. TOAS makeText. Acá no puedo pasar this. ¿Por qué no puedo pasar this? Porque ya estoy dentro de la clase anónima. New, he creado una clase anónima. Para obtener la referencia de la activity, acá tengo que poner mainActivity.this. Ahí sí estoy accediendo al this, pero de la clase mainActivity. Acá estoy dentro de otra clase. Todo esto de acá adentro, que está entre llaves, digamos, desde esta llave de apertura de la clase anónima, ¿sí? Todo esto es una clase anónima. Por eso que no puedo acceder al this del mainActivity, una clase interna. Entonces, para acceder al this de la clase padre, tengo que poner mainActivity.this. Seguidamente, el mensaje, yo voy a mostrar como mensaje el arg2, que es la posición del ítem seleccionado. Lo voy a convertir a string value of arg2. Y tengo que ponerle la duración toas.largo y show para que se muestre. Veamos si es verdad que cuando selecciono, yo le he dicho, cuando seleccione un ítem, se dispara el método onItemClick. ¿Y qué viene? El parámetro más importante que vamos a estar usando, arg2, que es la posición del ítem seleccionado. Si yo selecciono el primer ítem, me debería devolver un 0. Yo tengo acá, voy a subir al máximo, este es el ítem 0. Ahí es el 0. Este sería el ítem 1. Y así sucesivamente. Este sería el ítem 2. Y si voy al último, vamos a saber cuántos cargue. El último ítem es el 42. O sea, cargue 43 teléfonos. Ahí está, acá. Entonces, con esa arg2 me sirve para saber cuál ítem es seleccionado. Y ese ítem es el que esa posición me va a servir para sacar el dato del vector. Si yo tengo el vector teléfonos, en la posición 0 tengo este teléfono. En la posición 1, si quiero mostrar el número de teléfono que acabo de tildar, va a ser teléfonos subíndice post 2. Post 2, acuérdense, a ver, agrandemos. Post 2, post 2, arg2. arg2 es la posición del ítem que yo he seleccionado. Si lo uso como subíndice para el vector, voy a estar sacando el teléfono.
Entonces ahora no va a mostrar la posición, no va a mostrar 2, sino va a mostrar el teléfono de esa posición. El list view vendría a ser como tienen las mismas posiciones que el vector teléfonos. Acá debería, cuando yo selecciono, por ejemplo, este teléfono, tiene que mostrarlo. 23, 43, acá 89, 9, 89. Entonces ya tenemos la forma de extraer el ítem seleccionado. De cualquiera yo obtengo el ítem seleccionado. Y vamos a hacerle la pequeña modificación para que no solamente muestre ahora el teléfono, sino que haga la llamada. Eso vimos un poco. Voy a comentar esto. Y vamos a hacer, para hacer la llamada telefónica, dijimos tenemos que crear un objeto de la clase intent. Intent, hay que importar esa clase. ¿Dónde está? Ya la importé. No. Cuando me marque el error, a ver, vengo acá, importe intent, que está en el paquete Android Context. Y tengo que pasarle dos parámetros. Una constante de la misma clase intent que se llama Action Dial. Y el segundo tiene que ser, llamo al objeto URI, llamo al método parse del objeto URI, y acá tengo que pasarle un string con el teléfono. Un string, ¿sí? Si yo pusiera, pusiera este número, va a llamar, para ese número llamaría. Pero yo justamente lo voy a sacar del vector teléfonos subíndice R2. Entonces ahí estoy recuperando el teléfono al que quiero llamar. ¿Y cómo lanzo ese activity? Con start activity y le paso al objeto intento 1. Entonces, para hacer que aparezca el dial del marcado telefónico, tengo que pasar esta constante y pasarle un string al método parse del objeto URI con el teléfono. Y acá hay algo mal. Acá me faltó que tengo que pasarle la cadena que tiene que decir tel, 2 puntos y el número de teléfono. Porque hay otras posibilidades. Ahí sí o sí hay que ponerle dentro de la cadena que le pasamos una string que los primeros 3 caracteres sean tel, 2 puntos y seguidamente el número. Y si fuera un mensaje SMS, se pondría, ese es un mensaje texto. Entonces hay varias posibilidades. Pero ahí faltaba la cadena tel y 2 puntos. Probemos si realmente ahora es verdad. Ahora, si yo voy a llamar al 89.9, toco ese y ya debe aparecer 89.9, o sea, ya sale el número marcado. Lo único que falta es confirmarle. Yo confirmo y haría la llamada telefónica. Si lo suben a un celular real esta aplicación, debería hacer ahí ya el llamado. Acá está el emulador, va a ser imposible que haga eso. Entonces, esa es la forma de un list view para poder crearlo. Estamos viendo crearlo y sacar cuál ítem ha sido seleccionado. Coméntenme ahí por el chat si más o menos se vio o se entendió esto del list view. Coméntenme por el chat, ya sea del campus, quien está en el campus y todos los que están en Twitch por el mismo envío de mensajes. Más o menos se entendió el concepto del list view. Hay uno que entendió y algunos más que... Exactamente, el array adapter, lo único que varía, la constante que le voy a pasar al array adapter para que sea un layout para un list view. Esto varía. Este es distinto. Esto es lo que varía. Lo único que va a variar. Android R layout y acá poníamos punto. Simple spinner 1 creo que se llama la otra constante. ¿Sí? Ahí es distinto la constante que le pasamos. Es lo único que varía.
Bueno, y después varía cómo recupero los datos. Eso es muy distinto. En un spinner, yo directamente digo spinner1.getSelectedItem.toString. Ahí selecciono, recupero el string seleccionado. Tenemos en cuenta que el spinner es distinto en el punto de que yo selecciono uno y ya queda seleccionado. Y es fácil preguntarle cuál está seleccionado. En cambio, el list view tiene otra funcionalidad. Siempre está todo desplegado. Yo lo puedo hacer scroll y cuando se selecciona uno, tengo que sí o sí llamar, digamos, enlazarle esta clase anónima y implementar la interfaz onItemClickListener. Cuando digo que implemento la interfaz onItemClickListener, plantear el método onItemClick, que es el que se va a disparar, y yo acá haré el código sabiendo qué ítem se seleccionó y la acción que debo hacer a partir de eso. Pero el ArrayAdapter es la misma mecánica. Bueno, si más o menos se entendió esto, hagamos otro, una ayuda más viendo un segundo problemita. Vamos a hacer uno similar, pero acá lo que vamos a hacer, el problema va a ser en un list view mostrar una serie de string, básicamente, que van a ser direcciones web. La idea es que yo las pueda seleccionar y vaya a la página, ¿sí? Abra el navegador y abra la página. Pero lo más importante que le vamos a hacer no va a ser solamente estático, que va a tener 4 elementos, sino que le vamos a dar la posibilidad de agregar nuevos elementos. Ese va a ser el cambio fundamental con el problema anterior. El problema anterior estaba asociado a un vector. Los vectores, la característica que yo cuando lo creo, defino el tamaño y nunca más puede cambiar. Tal como está hecho en este problema, siempre el programa va a tener esos 43 teléfonos y no hay forma de que tenga 44, 45 e ir agregando, salvo de abrir el código fuente y agregar un nuevo teléfono, que no es la idea. O sea, venir acá y agregar un nuevo teléfono no es la solución, ¿sí? Pero en los casos en que los datos no se modifiquen, porque hay situaciones en que yo puedo tener un list view donde no se modifiquen, la estructura de datos va a ser un vector. Pero en los casos que sí se modifiquen, como el que vamos a ver ahora, vamos a hacer que el usuario puede ir agregando nuevas direcciones web. Por supuesto que tengan en cuenta que todavía no hemos visto nada de almacenamiento externo. O sea, si yo entro a aplicación, la idea es que yo pueda ir agregando direcciones y que funcione. Pero cuando yo cierre la aplicación, todo se va a borrar. ¿De acuerdo? No vamos a ver nada de almacenamiento por este momento. Pero sí vamos a ver cómo un list view puede ir creciendo en la cantidad de elementos que tiene. Entonces vamos a crear este segundo proyecto. Vamos a cerrar este. Y vamos a hacer el segundo proyecto. File New Android Application Project. Le vamos a llamar prueba list view 2. Y todo lo dejamos con los datos por defecto y nos genera el esqueleto básico. Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a disponer, primero vamos a disponer el list view para ver cómo lo redimensionamos. Entonces vamos a Compositive. El list view nos ocupa toda la pantalla, ¿sí? Pero voy a agregar, yo quiero acá disponer un editor de línea. Vamos a disponer este que dice First Name, Last Name. Lo voy a arrastrar a la ventana Outline para que esté abajo de este. Pero cuando lo arrastro, fíjense que no se ve. Entonces voy a achicarlo este. Y no quiso. A ver, lo achico un poco más. Y no se ve. No, lo ha dispuesto acá arriba. A ver. A ver, agarro este otro y tengo que hacerlo pegarlo. Ahí debería haber quedado. Fíjense, ahí ha quedado. Lo pego a este lado y tenemos. Acá, cuando lo achiqué, se pegó a la parte superior de la Edit Text. Y me falta agregarle un botón. Le pegamos un botón acá a la parte inferior. Este lo podemos pegar acá, que llegue justo hasta acá.
Y ahí tenemos el list view, todos en un relative layout, un edit text y el button. Podríamos haber hecho un linear layout vertical y un linear layout horizontal también. Eso era también una posibilidad porque es muy sencilla. El layout está bien. Acá no estamos usando el layout vertical. Directamente hemos utilizado relative layout y los hemos ubicado a este. Lo pusimos en la parte inferior pegado a este otro. Over, o sea, sobre este de acá. Y este lo hemos hecho pegado acá a este borde y este pegado a este borde. Este no ocupa toda la pantalla, sino lo hemos pegado a la parte superior. Pero eventualmente sí se podría haber utilizado layout. Fíjense, a ver, lo borremos. Borro. Ahí borré todo. Voy a cambiar el relative layout y voy a disponer el chain layout. Lo voy a hacer vertical layout. Linear layout vertical. Vamos a disponer el list view. Después vamos a poner un layout horizontal, linear layout horizontal. A ver, lo voy a ubicar acá. Abajo de este. Y teóricamente acá debemos disponerle el first name, last name. A ver que sea. Y ahí se está viendo tenemos y le voy a agregar el botón. Y el botón que esté acá dentro de linear layout vertical. Y ahí lo tenemos resuelto usando un linear layout vertical. Está el list view y el linear layout con horizontal con los dos elementos. ¿Sí? Esa es la forma de resolverlo con los linear layout. Como es muy sencilla la interfaz, linear layout se presta muy bien. Haciendo un linear layout vertical, que es y adentro un list view, un linear layout horizontal, y dentro del linear layout horizontal el edit y el botón. ¿Sí? Ahí está resuelto usando. Pero si lo hubiéramos hecho con relative layout y los hubiéramos más o menos acomodado con el mouse para que se peguen unos con respecto a otros a los bordes, también estaría bien. Los layout, como les digo, han ido variando y siguen variando constantemente. Digamos, tengan en cuenta de que cuando tomen el Android Studio van a ver hasta otros tipos de layout que aparecen. ¿Sí? Y cuando son pantallas sencillas, por ahí se puede utilizar los linear layout, son los más sencillos para utilizar. A ver qué es lo que. No, esos son warning, no son errores. ¿Sí? Hasta acá hemos hecho la parte de interfaz visual. Acordemos de grabar. Y vamos al código. Voy a borrar, no voy a hacer menú. Acuérdense que pueden borrar eso, inclusive la clase menú también pueden borrar. Podemos dejarlo tan limpio como eso. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar acá. Primero obtener la referencia de los objetos, ¿cierto? Del list view, del edit text y ¿qué más teníamos? Nada más. Esos hay que importarla e importarla. Y en el onCreate obtener las referencias. List view 1. Y con el método find view by ID del archivo R, mediante la subclase ID, accedemos al list view 1. Exactamente lo mismo con el edit text 1. Edit text. Y acuérdense, para sacar el control espaciadora, find view, a ver, control espaciadora, find view by ID, r.id.edit text 1. Ya tengo la referencia a todos los objetos visuales. Ahora necesito el array adapter, pero ahora no va a aparecer otra clase.
Yo para guardar los datos necesito una estructura de datos, no un vector. ¿Por qué no un vector? Porque un vector tiene un tamaño fijo. Lo que voy a usar en vez de un vector, voy a usar un array list. No, llamamos que el array adapter va a seguir estando como veíamos. Pero vamos a ver la clase array list de Java. El array list, yo le tengo que indicar qué tipo de datos va a administrar el array list y va a administrar una lista que voy a llamar lista 1. El array list hay que... acá he puesto mal ET1. El array list hay que crearlo, lista 1 igual a new array list de tipo string, que va a ser la clase ArrayList. Le importamos. La clase ArrayList es una clase de Java. En realidad ya existe en Java de escritorio. No tiene nada que ver especial con Android. Es de Java. Un ArrayList se utiliza cuando yo no sé cuántos elementos va a tener la lista. O sea, un vector lo utilizo cuando yo sé exactamente cuántos elementos quiero guardar. Un ArrayList, la diferencia es que yo acá lo creé y no tiene ningún elemento. ¿Cómo lo voy cargando? Lista 1 y llamo al método add. Y le voy pasando los datos que voy a guardar en el ArrayList. ¿Qué datos va a guardar el ArrayList? String. Entonces acá voy a poner las direcciones, por ejemplo, el google.com.ar. Y así voy añadiendo la nación issd.edu.ar y la voz. ¿Cuántos puedo guardar acá con el método add? Todos los que necesite. Pero la diferencia fundamental que un vector, cuando yo lo creo, acá si yo creara un vector, esto no lo voy a hacer, pero supongo le llamo lista 2. Un vector cuando se crea, yo le digo new string y le digo que tiene 3 elementos. Y después los voy cargando con lista 2, subíndice 0, igual. Esa es la forma de trabajar con los vectores. Se le dice el tamaño y luego cargo los 3 elementos. Pero nunca va a cambiar. Siempre va a tener 3 elementos. En cambio, eso es la clase de string. La clase ArrayList, acá definí el ArrayList, la diferencia que es una lista que puede ir creciendo o decreciendo durante la ejecución del programa. Yo puedo ir agregando todo lo que necesito a ese ArrayList. La idea es que cuando yo empiece a agregar nuevas direcciones de internet, nuevos dominios, cuando presione agregar, yo quiero que se agregue acá. Pero en realidad lo que voy a estar haciendo primero agregándolo al ArrayList. Y luego el Array Adapter se va a encargar de al ListView comunicarle que tiene que redibujar con los nuevos elementos que tiene el ArrayList. Entonces el ArrayList es una estructura de datos, es una clase que administra una lista de string en este caso. ¿Sí? No es nada visual el ArrayList. Simplemente estaría reemplazando lo que vimos en el problema anterior a nuestro vector. ¿Sí? Estaría reemplazando a esto que vimos en el problemita anterior. Y por otro lado vamos a necesitar, sí, voy a definir como atributo de la clase, el Array Adapter. El Array Adapter ahora vamos a ver por qué lo defino como un atributo. Antes lo definí acá en el onCreate. Se da que este método, este objeto lo voy a estar usando en otros métodos. Por eso lo traje acá arriba. Importo el Array Adapter. Fíjense que el Array Adapter sí es algo propio de Java. Está en el paquete Android Widget. Este es el que se va a comunicar con el ListView. En cambio, ArrayList está en el paquete Java Util. El paquete Java Util es un paquete estándar de Java. Ustedes seguramente, si utilizaron a un momento la clase Scanner para entrar datos por teclado, la clase Scanner está en el paquete Java Util. Java Util es un paquete estándar de cualquier versión de Java, digamos, que existe de siempre. Y está esa clase ArrayList que administra una lista de datos. ¿Qué tipo de datos pueden ser? ArrayList de string. Pero después podemos crear ArrayList de otros tipos de clases.
Bueno, creé el array list por un lado. Ahora voy a crear dijimos el array adapter, que se llama adaptador 1, y lo creamos con el operador new array adapter, que se adapta a tipos de datos string, y le tengo que pasar los 3 parámetros que vimos antes. This, la referencia de este activity. Segundo es android.r.layout.simple list item 1. Simple list item 1. Esa constante. Y ahora no le paso el vector como teléfono que habíamos puesto antes, sino acá es la lista 1. Lista 1. O sea, yo puedo pasarle a un array adapter, ya sea un objeto de la clase string, un objeto de la clase vector de tipo string, o un objeto de la clase array list. En este caso le paso lista 1. Y finalmente va a ser nuestro listView 1. Llamo al método setAdapter y le paso el adaptador 1 del objeto que acabo de crear. Entonces ahora el listView 1, cuando llamo al setAdapter y le paso adaptador 1, va a poder acceder al adaptador 1 a este objeto, y ese objeto ya tiene la lista 1. Por lo tanto, si tiene la lista 1, va a poder acceder a todos los elementos que les hemos añadido. En este caso ya lo podríamos probar y debería mostrar, no va a agregar nada, pero ya debería mostrar esos ítems dentro del listView. A ver, debería... Voy a desapilar las llamadas. Bueno, ahí está prueba listView 2. No, se me apiló este. Fíjate que desapila. A ver, vamos de nuevo. Prueba listView. Ahí lo lancé de nuevo y nos debe mostrar el prueba listView 2. Y ahí vemos, fíjense que tenemos los ítems. ¿De dónde los ha sacado? Del objeto lista 1. Lista 1 es un array list, no es un vector de tipo string. Cuando utilizamos listView, un array list, ahora la idea es que ahora yo voy a empezarle a agregar. Cuando yo acá presiono el botón, yo quiero agregar, cuando ponga acá otro dominio y presiono este botón, yo quiero que se agregue a la lista. ¿Cómo vamos a hacer eso? Básicamente vamos a hacer lista 1 add, vamos a añadir el nuevo dominio y después le vamos a pedir que se redibuje al listView. Entonces vamos a esa parte. Esta parte es la que ya hemos visto de cómo cargar un listView. Y pasemos entonces, dijimos que tenemos un botón que le vamos a cambiar la etiqueta que diga agregar. Agregar. Y también, además de la etiqueta fundamental, es el onClick. Le voy a llamar al método agregar. Vamos al agregar. Acá estoy en onCreate. Hay que cuidado de estas líneas que dejo en blanco. Y vamos al método public void agregar, que se va a disparar cuando presione el botón. Hay que importar la clase view. Y lo primero que voy a hacer es sacar el sitio web. Sitio web que está en el editText 1. editText 1 get text.toString. Ya tengo en la variable sitio el dominio que yo voy a querer agregar a la lista. ¿Cómo lo voy a agregar? Llamando al método add. Voy a decir lista1.add sitio. Pero no alcanza con eso. Hay que pedirle que se redibuje. ¿Cómo pedimos que se redibuje? Llamamos a adaptador 1 y es por eso que la definí global a la variable adaptador 1. Y ahí llamo al notify data set chain. Notify data set chain. Acá le estoy pidiendo que hubo un cambio en la lista, o sea, se agregó un elemento, también podría decir se borra, y ahí va a actualizar la pantalla, o sea, se va a comunicar con listView, el adaptador, para que
actualice la pantalla. Y probemos si es verdad. Cuando presiono el botón agregar, saco del edit text lo que tiene el nuevo dominio. O sea, la idea es que yo voy a cargar un nuevo dominio. Cargo un dominio. Cuando presiono agregar, si todo está bien, fíjense que se agregó el nuevo dominio. ¿Sí? Bueno, voy a hacer que se borre acá. Yo quiero agregar y que se borre para cargar uno nuevo. Para que se borre, hemos dicho que hacemos el edit text 1, set text, y le pasamos comillas, comillas, una cadena vacía. Bueno, ahí de nuevo y probemos nuevamente si realmente se borra el edit text 1. Teóricamente llamo el set text. Entonces veamos, yo con el get text del edit text saco el contenido, un string. Llamo al método add, como llamamos acá. Por eso empieza con 4 dominios, porque le añadí 4 dominios fijos. Pero ahora voy a ir llamando el add en forma dinámica. Cuando yo cargue un nuevo dominio y presiono el botón agregar, ¿qué va a suceder? Presiono agregar, se agrega esto se agrega en memoria, digamos, la lista tiene un elemento más. Pero para que realmente se actualice el list view, tengo que llamar al adaptador 1, notify dataset change. Y seguidamente lo que he hecho es borrar el edit text 1 para que yo pueda ya cargar el siguiente dominio. ¿Sí? Y cargo un nuevo dominio y debería agregarse. Ahora vamos a hacer, ya vimos cómo agregar, ya lo hicimos recién, pero repasamos. Cómo capturar el clic del que se selecciona. Y vamos a hacer que abra la página del que seleccionamos. Pasemos al código para ver cómo desapilo y vamos. Como dijimos que tenemos que crear una clase anónima y pasársela al listview1, al método setOnItemClickListener. Creamos una clase anónima implementando la interfaz onItemClickListener. Abro y cierro paréntesis y abro y cierro las llaves de la clase. Punto y coma al final. Entonces, ahí nos marca todo error, pero podemos usar el mismo Eclipse para levantar los errores que hay. Por un lado, tenemos que importar esta interfaz. Ahí está el import, fíjense. Import onItemClickListener, que está en el paquete Android Widget Adapter View. Lo importo. Cuando hice eso, se agregó del paquete Android Widget Adapter View, se importa esa interfaz. Y ahora tengo que implementar la interfaz. Vengo acá y le digo add un implement method. Ahí implemento la interfaz esa que tiene un método. Y nos lo escribe el mismo Eclipse porque sabe que hay que implementar este método. Y acá es donde se dispara. En el parámetro arg2 tiene la posición del ítem seleccionado. Si yo quiero mostrar, vamos a mostrar un toast nuevamente para recordar. Toast makeText. Dijimos el context, tengo que pasarle la referencia del activity, pero como estamos en una clase anónima que hemos creado, no podemos acceder al this del main activity. Debemos poner main activity.this. El mensaje vamos a mostrar de la lista. Una lista es distinto a un vector, no funciona si yo pongo un subíndice. Una lista, una array list, si yo quiero sacar un elemento, a diferencia de los vectores, acá hay un método llamado get. Y le tengo que get y pasarle la posición de cuál quiero extraer. Y quiero extraer arg2, el de la posición arg2. Y lo que me falta, poner la duración, todas length long y llamar al show. Acá debería, si lo ejecuto, mostrar
el ítem seleccionado. O sea, mediante un TOAS va a aparecer el nombre del dominio que yo acabo de presionar con el dedo del list view. ¿Sí? Si yo presiono ISSD, ahí recuperamos el string. En realidad esto es igual que antes, pero teniendo en cuenta que trabajo con una array list, para sacar los elementos, un determinado elemento de una array list, tengo que llamar el método get y pasarle un entero la posición de cuál quiero extraer. A diferencia de los vectores, que pongo el nombre del vector y entre corchetes la posición del que quiero extraer. Si cargamos uno nuevo, debería... Si agrego y le pregunto, ya debería estar ese nuevo elemento en el array list. Entonces, el array list puede crecer. Y cuando crece, le pido al adaptador que redibuje llamando notify dataset chain. Cada vez que se van agregando, yo a cualquiera puedo recuperarlo. Y lo último que le hacemos es que podamos llamar a la página, que es algo que ya vimos en algún momento, de abrir el navegador una determinada dirección. Entonces voy a comentar el TOAS y voy a crear un objeto de clase intent. La clase intent hay que importarla, que está en el paquete Android Content, y pasarle 3 datos. Dijimos la constante para los que abre el navegador era acti on view. Esa es la constante que hay que pasarle al constructor de la clase intent. Y después URI, llama al método parse y pasarle el dominio. El dominio justamente va a estar en la lista 1.get de la posición que llega en el parámetro post2. Post2, no se llama post2, dijimos arg2, argumento 2. Y lanzamos, llamamos el método startActivity que abra la ventana y pasándole intento 1, la variable que he creado. Yo le llamé intento 1 al objeto de clase intent y ese es el dato que hay que pasarle al startActivity. Bueno, acá debería, vamos a ver si es verdad. Y abrimos, dijimos. Yo voy a cargar otro, qué sé yo. Como cargo ese nuevo dominio y si yo lo presiono, en realidad acá en los on item click se va a disparar cuando yo presione un dominio. Y no funcionó. Algo raro que he hecho mal. Sí, ya sé que está mal. Siempre hay que pasarle el dominio con el servicio. Yo he cargado www.lavoz.com.ar, pero en realidad hay que pasarle con el http // o sea, si no está exactamente, no va a funcionar. Tiene que ser la URL y el servicio que utilizamos, HTTP o HTTPS, y es por eso que dio un error cuando trató de abrir el dominio. Ahí tenemos. Bueno, voy a tocar
algunos ya cargados. Supongamos que toca el primero y nos abre el navegador. O sea, lanza el otro activity, el Action View, y el navegador que esté configurado con esta Contact Action View va a abrir el navegador que tenga configurado el celular. Y ahí está. Vuelvo atrás. Ahí vuelve el activity anterior. Si yo cargo uno nuevo, si cargo uno nuevo y presiono este elemento, también debería funcionar. Bueno, va a tardar. Con el emulador es muy lento, digamos, la carga de las páginas. Como vemos, si el sitio este tiene una página muy grande, acá el emulador demoraría mucho. Habría que subir un celular real o trabajar con algún otro emulador más actualizado. ¿Sí? Entonces hemos visto, cuéntenme por el chat si más o menos se ha entendido un poco de lo que es un list view que puede agregarse elementos, en el cual trabajamos con esta otra clase. En vez de un vector de tipo string, estamos trabajando con un array list. Lo que varía es cómo trabajar con el array list. Se crea distinto que un vector, pero se lo pasa como al array adapter, se lo pasa igual que al vector, se lo pasa como último parámetro ahí. Pero la diferencia es que yo a un array list le puedo añadir, llamar al método add y irle agregando otros elementos. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta con los list view usando los array list. Es más, en el apunte se van a encontrar, está nada más resuelto con vectores. Esto que le puse es para darle un poco más, para hacerlo más interesante. Y les voy a dar otra cosa, o por lo menos les voy a mostrar, digamos, otra cosa que va a ser más compleja, pero para la idea de por qué están todas estas clases array adapter, todas estas complejidades. Les muestro les va a servir esto después cuando hagan el práctico final, digamos. Hemos dicho, ¿se acuerdan que va a ser un parcial y el práctico que van a empezar a mediados de mayo a hacerlo? La idea es que puedan investigar y hacer cosas distintas, digamos, lo que está en el apunte, o sea, agregar nuevas cosas. Yo les voy a poder acercar material. Yo he hecho, acá tengo un ejemplito que se llama, se lo muestro, se llama Personal Trainer. A ver, lo voy a arrancar a la aplicación esta. Fíjense, este es un list view, pero ya con una estructura mucho más compleja. El list view este de acá, no puedo hacer scroll porque hay 3 elementos nada más, pero más allá de eso, tiene una imagen y 2 text view. Cada elemento tiene una imagen y 2 text view. Una imagen y 2 text view. Y cuando yo lo capturo, un tema que ya vamos a ver la semana que viene, es lanzar otro activity. Esto no lo vamos a ver ahora. Esto se lo traigo a colación para ver, digamos, por qué, digamos, esa complejidad de los array adapter. Acá yo cuando selecciono uno, yo lanzo otro activity y ese otro activity lanzo un video. Un video, un MP4 y se pasa el video. Ya vamos a ver cómo mostrar videos, sonidos, grabar. Todo eso es factible, digamos, en Java hacer las aplicaciones. Ahí vuelvo al otro activity. Este activity está creado. Pero la idea de esta lista, fíjense que, a ver, voy a volver atrás. Le voy a agregar más elementos para que se vea el scroll. El main activity. Le voy a agregar
va a estar repetido, pero a ver si funciona con scroll. Bueno, ahí va a haber muchos elementos. Si carga. Repetidos, porque yo lo puse, repetí muchos elementos. Fíjense que funciona el scroll. Bueno, sufre mucho con este emulador, pero básicamente para ver que los ítems de un list view pueden ser bastante más complejos. Una imagen y dos text view. Les voy a mostrar un poco, no lo vamos a analizar mucho esto, porque ya cuando veamos Activity lo vamos a trabajar. Pero la idea de esta es, en las interfaces visuales, yo tengo el Activity Main. Yo he dispuesto el list view clásico como lo arrastramos en nuestros problemas. Pero hay otro archivo XML de interfaz visual que se llama ejercicio físico layout. Y este es el que tiene un ítem del list view. Fíjense que en el layout no solamente hay activity, como estamos viendo acá, sino que hay algunos layouts que van a ser un trozo de otro layout. Este ejercicio físico layout es el que tiene una imagen, un text view y otro text view. Esto de alguna forma después uno se lo indica que va a pertenecer al list view. Porque el list view, no es ningún list view especial, simplemente el que hemos arrastrado de acá, igual que los que hemos hecho nosotros de la pestaña Compositive. Si vamos al Main Activity, tenemos el Array List. El Array List, como hemos estado viendo en nuestro problema, pero ya no es más de tipo string. Fíjense, este sería el lista 1. El lista 1 ya no es de tipo string, sino de tipo ejercicio físico. Y ejercicio físico es otra clase y yo la tengo que crear. Ahí ejercicio físico. ¿Y qué guardo en ejercicio físico esta clase? El nombre de la imagen, el nombre, esos dos strings que va a mostrar, que va a ser el nombre y el tiempo que tiene que hacer esa actividad. O sea, el nombre de la actividad física, el tiempo que la va a hacer y la referencia al video que tiene que mostrar después. Esta es toda una clase que uno tiene que plantear el constructor y los métodos que devuelven los datos, los gets que se llaman. Ten en cuenta, esto no es que pretendo que lo entiendan, pero por lo menos para saber de que cuando trabajo, por qué se ha creado esta clase, digamos, es más complejo los adaptadores. Porque acá cuando yo crea el array adapter, tampoco creo un array adapter, sino creo un adaptador propio. Fíjense, adaptador ejercicio físico. Y también hay que hacer la clase adaptador ejercicio físico. Y la clase adaptador ejercicio físico, ese sí hereda extend de array adapter. ¿Y es de qué tipo? Ejercicio físico. Es otra clase que tiene los 4 atributos. Y en esta es donde hacemos un método getView, que es el que va a leer el archivo XML ejercicio físico layout, que es el que yo le decía que tiene la interfaz visual, que tiene una imagen y dos text view. Esos 3 objetos en adaptador ejercicio físico es donde los leo. Fíjense, acá obtengo la referencia del primer text view, la referencia del segundo text view y la referencia del image view. El image view no lo hemos visto en sí mismo. Esta es la forma de que genera cada una de las imágenes en particular. No quiero, digamos, entrar en esto, pero bueno, cuando capturamos el click, eso sí es lo mismo. Fíjense, esa parte, set on item click listener, en el on item click, yo puedo saber cuál se seleccionó y pasarle el... Bueno, yo acá lanzo un tema que no hemos visto, otra actividad, y le paso el video que tiene que mostrar.
porque ya vamos a ver la semana que viene que puedo tener varias actividades. Esta es una segunda actividad donde tengo un video view para mostrar videos, bueno, un botón. Vamos a ver cómo podemos, digamos, mostrar videos, archivos MP4. Esto en realidad era para, digamos, no explicarlo todavía este problema, que lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando veamos varios activities, pero mostrarle que los adaptadores son indispensables para poder armar interfaces mucho más complejas, o list view más complejos. Por eso no se le puede pasar directamente el list view a ese vector de tipo string y lo muestre. ¿Qué más puedo decirles acá? Por ahora era para asustarlo en realidad un poco, pero después bastante mecánica ciertas partes, pero es bastante amplio, digamos, esto de lo que podemos hablar. Ahora preferiría que abran, a ver si entienden, entren ahí al campus. Les he dejado un problema para tratar de desarrollar. Entren al campus. Y hay un problema propuesto. A ver, yo lo abro y se los explico a ver si están de acuerdo. Otra cosa. Ya subí las clases a YouTube, por lo menos las 3 anteriores. Por lo tanto, no se van a borrar. O sea, en Twitch sí dura 2 semanas nada más. Entonces las voy a ir bajando cada vez que las hagamos. Y las voy a ir dejando en YouTube para que las puedan consultar. El de hoy, por ejemplo, por ahora lo voy a dejar en Twitch. Y apenas tenga tiempo, lo voy a subir también a YouTube para que la puedan visualizar. De todos modos, ahora dejo en un ratito, dejo acá en el enlace, en la tutoría de hoy, martes 7, dejo el enlace al video que estamos teniendo ahora. La idea es que el práctico 3 traten de desarrollar. El práctico 3 dice lo siguiente. ¿Dónde está el práctico 3? Acá está, práctico 3 y a ver, lo voy a descargar. Acá está el práctico 3. El práctico 3 tiene esta interfaz. Desarrollé una aplicación que muestra una interfaz donde van a estar disponiendo, bueno, un edit text, el mail, repetir el mail. Acá tienen que trabajar con el spinner. Con el spinner y, bueno, con el checkbox que vimos el otro día y con los botones, y utilizo linear layout, o se cambian linear layout, ya sea uno vertical y uno horizontal para mostrar los dos botoncitos. El control spinner debe almacenar no seleccionado, Argentina, Brasil y Chile. Esas son los strings que va a tener que mostrar. Acá sí el spinner pueden utilizar perfectamente un vector de tipo string, como vimos ayer, porque es estático, siempre va a mostrar esos 4 strings, el spinner. Un determinado país o un texto que diga también no seleccionado, el primer ítem. Implementa las siguientes validaciones cuando se presiona el botón confirmar. O sea, con presión el botón confirmar, utilizar el TOAS para mostrar algunos de los siguientes mensajes de error. Debe aceptar los términos y condiciones. Si no está tildado el checkbox, mostrar el mensaje que debe seleccionar el checkbox para aceptar los términos y condiciones. Los dos mails ingresados deben ser iguales. El mail y repite el mail, habrá que controlar que sean iguales y que no estén vacíos. El apellido y nombre no puede estar vacío. La cadena debe haber por lo menos una cadena ahí. Debe seleccionar un país, o sea, si está seleccionado, no seleccionado, deberá mostrar en el TOAS el mensaje de error que debe seleccionar un país. Y los datos ingresados son correctos, en el caso de que pase todas las validaciones, estén todo bien, muestra en el TOAS que los datos están correctos. Y finalmente, el botón borrar, que debería hacer, borrar los 3 edit text, fijar el ítem del spinner, el primer elemento del spinner, o sea que parezca no seleccionado. Eso alguien me lo preguntó ayer y el método se llama set selection. O sea, si el spinner 1 yo quiero que se seleccione, no importa cuál esté seleccionado, se seleccione el ítem 0, el primer elemento del spinner, llamo set selection y le paso 0. Esa es la forma para indicar cuál ítem del
del spinner debe aparecer seleccionado. O sea, cuando presiono borrar, borro los 3 edits y dejo que aparezca este no seleccionado. Y nada más. A ver, cuéntenme ahí por el chat si están de acuerdo que lo van a hacer. Si no está tan difícil el problema. Si no se han dormido. ¿Cuántos están dormidos o se ha desconectado todo el mundo? Estoy viendo que somos 8 en la transmisión, así que deberían estar acá por el campus. Ahí alguien contesta que sí, lo va a poder hacer. Despierto. Está bueno, profe. Bueno, a ver, entonces este va a ser el práctico tercero que van a tratar de implementar. El que no hicimos es el práctico 2 en ningún momento. Lo voy a hacer para los que no pudieron hacerlo. El práctico 2 que decía... vamos al práctico 2. Recordemos el práctico 2. Decía... Práctico 2 lo hicimos acá en clase, no, ¿cierto? Hicimos el práctico 1 nada más. Línea layout vertical. Entonces ponemos línea layout vertical. No tenemos que... Tenemos ese texto. ¿Me recuerdan si el práctico 2, creo que no lo codificamos? Está esperando darle tiempo. Horizontal. Ahora yo quiero que a su vez pueda cargar el operador el resultado del producto de esos dos números. A ver. Nos falta obtener referencia de la interfaz visual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, fíjense que vamos a hacer para que los que no pudieron hacerlo, el práctico 2. Que decía, ¿cuál es el resultado de multiplicar? Mostramos los dos valores y pedíamos ingresar el resultado y decirle si estaba correcto o incorrecto. ¿Sí? Planteo, vuelvo acá y voy a hacer, para que ya quede también listo, el práctico 2, por si hay alguna duda. Entonces, como les digo, ya se los voy a explicar más cuando veamos list view más complejos, ¿de acuerdo? Lo voy a subir para el que lo quiera analizar. De todos modos, se los quería dar hoy. Prefiero que practiquen con los list view, con vectores de string o con los array list, de forma más sencillo, y después vemos estas complejidades, digamos. No quiero asustarlos, pero para ver de que se pueden hacer, digamos, interfaces bastante interesantes. Y por eso la complejidad de esas clases del array list, del vector y el array adapter como clase intermediaria entre el list view y nuestra estructura de datos, el vector o el array list. Bueno, vamos a hacer el práctico 2. Para cerrar ese práctico que daba, voy a crear Android Application Project. El práctico 2, no, el práctico, sí, está bien, el práctico 2 resuelto, porque yo lo debo tener nada más sin resolver. Si lo tengo sin resolver, a ver, lo podemos seguir desde acá. Sí, lo tengo acá, entonces ahí lo resolvemos, o lo tengo resuelto. A ver, yo creo que no. Cuando hice el video, no, también está resuelto. Y capaz que esté resuelto de alguno de ustedes, vemos. El práctico 2 decía, disponer, bueno, yo dejé acá con el relative layout. Lo había hecho antes, entonces. Está linear layout, el vertical, y tengo el text view fijo, un linear layout horizontal, donde tengo el text view 2, el text view 3 que no se va a modificar, que aparece el asterisco, y el text view 4.
el TextView 2 y el 4 es donde yo quiero mostrar los dos números que se van a multiplicar. Y los tengo que generar en forma aleatoria. Si vamos al Main Activity, el TextView 2 y TextView 4, guardo los dos valores aleatorios. ¿Sí? Valor 1, valor 2. Genero valores aleatorios entre 1 y 10. Porque el producto me genera un valor entre 0 y 9, la parte entera de eso. Y los muestro en el TextView 2 y el TextView 3. Perdón, el TextView 2 y TextView 4. O sea, apenas arranca ya muestra los datos. Y cuando, bueno, acá está el menú, que dijimos que esto lo podemos borrar. El verificar, lo que voy a controlar en el clic del verificar, voy a controlar si lo que tienen estos dos TextView, que en realidad yo los tengo en las variables valor 1 y valor 2, y los muestro en los TextView, si el producto de esos dos coincide con el número que yo cargo en el edit text. Y en el verificar, como vemos acá, saco el contenido del edit text, lo convierto a entero con el parseInt de la clase integer y comparo. Número es igual a multi, ¿sí? El número que yo cargué por teclado coincide con la variable multi, por eso lo definí como atributo. Acá lo calculo y lo muestro. Se puede jugar una sola vez. A ver, le hacemos que se pueda seguir jugando más. Entonces, pero básicamente esto es lo que les pedí en el práctico. ¿Se acuerdan? De verificar si el número aleatorio, el producto de los dos números aleatorios, coincide con el número que yo cargo por teclado en el edit text. Y vemos el práctico 2, muestra 9 por 6. Si cargo mal, el resultado es incorrecto. Y ya no sé cuánto era. Sí, correcto. Este resultado es correcto. Y si queremos que cada vez que sea correcto genere un nuevo valor aleatorio, lo único que tiene que hacer cada vez que es correcto, generar dos nuevos valores aleatorios, actualizar dos nuevos valores aleatorios, actualizar los TextView, cada vez que el número es correcto, el número que yo ingresé es correcto, ahí debería permitir seguir jugando. Siete por 8, 54. Es incorrecto. 56. Bueno, ya no sé, ahí es correcto e inmediatamente me muestra la siguiente operación. 6 por 2. Entonces cada vez que es correcto y me dice es correcto y me plantea el siguiente. 7 por 8 y bueno, y así seguimos. Se sigue jugando, se queda una estructura como repetitiva, digamos, al generarse un nuevo valor y actualizarse. Básicamente este era el segundo problema planteado. Entonces ahora les queda a ustedes tratar de trabajar con el práctico 3. Sentarse y resolverlo a este práctico 3. ¿Sí? Yo creo que escucho dudas por acá y no damos más temas por hoy día, cerrando la clase con la idea de que traten de resolver este problema. Escucho ahí por el chat algunas consultas que tengan.
algunas inquietudes que tengan pueden escribírmelas ahí por el chat. ¿Qué otros en realidad, qué otros son? Hay muchos controles visuales hay muchos otros controles visuales que uno puede utilizar, como digo, hemos visto ahí los esenciales, o sea, los de entrada de datos, según las variedades que tenemos, según el dato que se va a cargar, estos son fundamentales. En este hemos visto los text view, los botones, el botón de doble estado no es tan usado, pero también existe, digamos. Esta es la barra de progreso que podría usar en unas situaciones. En Compositive vamos a ver, bueno, los principales ya hemos estado viendo. List View, ¿sí? El Scroll View que hemos estado viendo para hacer los scroll de pantalla. Después vamos a ver los Tab, digamos, para tener distintas como solapas. El Web View, por ejemplo, también puede ser bastante utilizado. Web View es bastante utilizado en el cual uno puede hacer aplicaciones que estén en internet, en una página web, y uno pone en el web view la URL de ese sitio web. Esa es la forma más sencilla para hacer un sitio web. Uno pone para hacer una aplicación de celular sin tener que gastar nada. O sea, uno tiene una aplicación web, pone el web view y lo enlaza a un sitio web. Entonces siempre es como entrar al navegador. Cuando uno entra a la aplicación, entra como al navegador. Para enviar los SMS, exactamente era... había que ponerle SMS, a ver si lo tengo por acá. Sí, no, tendré que fijar exactamente, pero es con el intent. A ver si lo podemos. Hay que crear un intent y pasarle en vez de tel, pasarle SMS, el teléfono, pero el mensaje en sí mismo hay que enviárselo con otro parámetro. Pero me tendré que fijar exactamente. No lo tengo acá el código. Si lo tengo que preguntar si no es Stack Overflow para que me dé un ejemplo. Así que ese te lo debo a esa consulta. Después en realidad se puede llamar a otras aplicaciones, no solamente al navegador. Nosotros vamos a hacer para llamar a la máquina de foto, por ejemplo, para que se abra la máquina de foto, puede sacar la foto, vamos a ver, y después me devuelve el archivo de la foto. O abra la máquina de foto, tome el video y me devuelve el archivo. ¿Sí? O abra el micrófono, grabe y me devuelve el archivo. ¿Sí? Todos los, digamos, recursos de entrada-salida del celular se puede acceder. Largar un intent para tomar el GPS, la posición, y recuperar la posición. ¿Sí? O sea, cualquier sensor que tenga el dispositivo, podemos recuperar los datos. Y hay una activity en el dispositivo que hace digamos, uno se comunica con ese para recuperar datos o le envía datos eventualmente.
Después ya vamos a ver un tema que no hemos visto, que van a ser los permisos. Ya vamos a ver los permisos porque cuando nosotros hemos estado haciendo de que muestre el dial, por ejemplo, y no hace la llamada telefónica. Nosotros podemos hacer una aplicación que la misma aplicación haga la llamada telefónica. Pero para eso vamos a ver que vamos a tener que modificar un archivo llamado, lo veo en el archivo Android Manifest, donde uno en el Android Manifest va a definir los permisos que va a tener la aplicación. Por ejemplo, si va a poder hacer llamadas telefónicas, vamos a tener que venir acá a los permisos y agregarle permisos. A ver. Y le vamos a tener que fijar qué permisos va a tener nuestra aplicación. Acá está en la lista de permisos posibles. Por ejemplo, si va a hacer llamadas telefónicas, debe ser... acá están, si va a usar, por ejemplo, Bluetooth, la aplicación, tenemos que fijar el permiso de Bluetooth. Si vamos a usar la cámara, vamos a tener que poner permiso cámara. Ustedes han visto cuando uno instala aplicaciones en el celular, lo primero que nos dice, la aplicación va a acceder a los contactos. La aplicación va a acceder a la cámara. Todo eso uno lo tiene que firmar en la aplicación, qué es lo que va a hacer uso. Y después se le va a mostrar al usuario todos esos permisos. Por ejemplo, si uno va a manejar archivos en el dispositivo, tiene que decir que va a utilizar archivos o la aplicación, por ejemplo, va a acceder a Internet, uno también va a tener que poner acá el permiso de Internet. Si nuestra aplicación hace una petición a Internet, para que cuando se instala la aplicación le informe al usuario todos los recursos que va a usar la aplicación. Son los permisos. Si va a usar NFC de comunicaciones, o si va a hacer, como decía, esto de manejo de archivos, si la aplicación va a recibir SMS, si va a poder grabar. O sea, si mi aplicación va a activar para poder grabar, tendremos que definir ese permiso, que es distinto a hacer llamadas a activities de otras aplicaciones. Hasta ahora no hemos fijado ningún permiso por el hecho de que siempre nos lanzó es como otra aplicación del celular, por ejemplo, eso de las llamadas, pero no hace la llamada. Hasta que no confirmamos la llamada, no se hace la llamada. Por ejemplo, si nuestra aplicación va a enviar mail, SMS, tenemos que fijar el permiso SMS. Después me tendré que fijar exactamente ahí cuál es la clase para enviar el SMS. Pero si nuestra aplicación lo envía directamente, hay que fijar ese permiso. Y así hay permisos de lo que, si va a poder vibrar, por ejemplo, poder hacer que el dispositivo empiece a vibrar, hay que activar ese permiso. Entonces uno, cuando luego instala la aplicación, le va a aparecer al usuario de esos permisos. Si yo voy a poder grabar, si tengo que fijar el permiso, o si voy a acceder al calendario, por ejemplo, a grabar datos en el calendario, también fijar los permisos. Acá está toda la lista de permisos factibles hasta esta versión de Java. Perdón, esta versión de Android. Eso, acuérdense que se lo accede, ya lo vamos a ver, está en una clase un poquito más adelante, el archivo Android Manifest, que es un archivo XML donde uno fija todos los permisos. Acá lo veo como XML, pero lo puedo ver como en interfaz visual. Entonces yo, si fijo un permiso, por ejemplo, que la aplicación va a poder acceder a la cámara, yo fijé ese y vemos que el XML queda ese permiso fijado. Use permission cámara. Y si le sumamos otro permiso, use permission, y por ejemplo que también va a poder acceder a internet. Nuestra aplicación puede acceder a internet, hacer llamadas, y ahí van quedando todos los permisos fijados en el Android Manifest.
O sea, todos los recursos que puedo acceder son ahí justamente a todos los permisos que podemos darle a la aplicación. Como digo, hay muchas posibilidades de permisos. Y acá el que me preguntaba, acá está justo cómo enviar un SMS. Cómo enviar, ahí está en Stack Overflow, justamente ahí explica vía Intent cómo enviar un SMS. Acá está, fíjense que ahí está el código. Action View, SMS. Y acá lo que varía que ahí pone el put extra y el mensaje SMS, el texto al mensaje. Y lanzarlo a la activity. Al URI parse, acá yo he puesto normalmente, ahí pongo el mismo URI parse, tel y el número de teléfono a quien se le va a enviar el SMS. Después, según el práctico que vayan después eligiendo cada uno, yo les voy a conseguir material. Supongamos alguien que se va a dedicar algo bien de la parte de comunicaciones, la aplicación, enviar SMS, comunicaciones, hacer todo eso, yo le puedo buscar material. Nada más que a veces tengo que buscarlos en realidad. No tengo en la cabeza, la verdad, todas las librerías que tiene Android y según la versión es bastante amplio. ¿Sí? Pero normalmente acuérdense que Stack Overflow les va a salvar la vida en todas las cosas puntuales de librerías que tienen que analizar. Dejamos hasta acá y continuamos la clase que viene. Traten de hacer el práctico. ¿Sí? Cualquier duda que tengan pueden comunicarse ahí por el mail y nos estaremos viendo el lunes que viene. ¿Sí? El lunes seguimos avanzando y ya vamos a ver la parte de varios activities. Entonces, hasta luego. Nos vemos el lunes. Saludos.